Romanos 12. Dice Romanos 12, 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos es algunos de los dones que el Espíritu Santo ha dotado a la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, aunque sea un don, porque es el Espíritu Santo que le da al que ha creído en Jesucristo, al que ha venido a los pies de Cristo. El Espíritu Santo reparte dones. ¿Y para qué son los dones? Son para ponerlos en práctica para la edificación de la iglesia, para la edificación de todos nosotros. Amén. Para eso son los dones, para ponerlos en función, para ponerlos en el servicio, para ponerlos en práctica aquí, como en la iglesia o en donde quiera que nos encontremos. Entonces, el primer don que se menciona ahí, ¿cuál es? El de profecía. Hoy vamos a hablar del don de profecía. Vamos a ver bíblicamente, vamos a ir despacio para poder ver cuál es el don de profecía que el Espíritu Santo ha dotado a algunos, no a todos. Ojo, no a todos, porque cada uno recibe un don diferente o dos dones diferentes. Tal vez yo no tenga el don de profecía, pero tenga el de servicio, o tenga el de exhortación, o tenga el de dar, o tenga el de enseñanza, el que exhorta, el que preside. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don. Y el pastor está hablando acerca de cómo descubrir el don que hay en ti. ¿Cómo descubrimos el don que hay en nosotros? Amén. Entonces, vamos a empezar con el don de profecía. ¿Qué es profecía entonces? Vamos con lo más básico, vamos despacio para que usted me pueda entender, porque quiero que usted me entienda y llegar a una conclusión, llegar al fin a ver qué es el don de profecía que se le da a algunos en la iglesia. Profecía, dice, significa transmitir un mensaje de parte de Dios o hablar en nombre de Dios un mensaje específico. Profecía o profeta, como usted lo quiera llamar, es eso. O la profecía es transmitir un mensaje de Dios, de parte de Dios, o hablar en nombre de Dios un mensaje específico. Eso es profecía, o el don de profecía. Eso es transmitir un mensaje. Ustedes vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos profetas que Dios les dio un mensaje específico y ellos lo dieron. Entonces, vamos a ver la profecía como revelación. Vamos a ver la profecía como revelación. En Éxodo 20, del 21 al 22, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Esto es la profecía. Dios le habla a Moisés y le dice: ve y lleva un mensaje. Y ese mensaje que Moisés lleva se llama una profecía. Porque la profecía es un mensaje de parte de Dios, que Dios le da a alguna persona y esta persona lo da. Y él da la profecía, o sea, el mensaje de Dios. Solo le estoy dando algunos ejemplos como la profecía, como revelación. Porque aquí todavía no existía lo que era la Biblia. Ojo con eso, porque más adelante vamos a verlo, lo vamos a ver con más detalle. Recordemos que ahí, cuando Moisés estaba
Dios actuaba de una manera diferente como actúa ahora. Entonces vemos aquí, por eso vamos a comenzar, perdonando la expresión, vamos a empezar desde el inicio, valga la redundancia, pero vamos a empezar despacio para que usted me entienda y vamos a llegar a alguna conclusión cuál es el don de profecía. Pero quiero llegar aquí, quiero ver aquí todo esto. Isaías 6, 5 y 9. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este es Isaías explicando cómo él tuvo el encuentro con Dios, con Jehová. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Vemos aquí otro ejemplo de la profecía como revelación. Vemos aquí que Jehová se le aparece a Isaías y le dice, ve y da el mensaje. Ve y da el mensaje. En Daniel 9, 21 y 22, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vemos que aquí, que Gabriel, sí, Gabriel es verdad, Gabriel es un ángel mensajero de Dios. No sé si es arcángel, pero sí es un mensajero de Dios. Y vemos que Gabriel aquí va donde Daniel, porque si usted ha leído la historia de Daniel, algunas profecías tenían que cumplirse. Y él estaba orando, buscando de Dios en ayuno, en silicio, dice la Biblia, para ver cuándo Dios le respondía a lo que iba a venir por su pueblo, con su pueblo, Israel. Entonces viene y Dios le muestra una visión a Daniel. Y después Daniel la escribe. De parte de Dios, como revelación, escribe la visión que se le había dado. Y obviamente el pueblo leyó esa visión. Posiblemente el pueblo leyó esa visión que Dios le había dado a Daniel. Profecía. Esa es profecía como revelación. Que Dios mandaba un ángel y se le aparecía. Vemos a María que se le apareció un ángel también y le dijo, María, bendita. Esa es profecía como revelación, porque es un mensaje que Dios manda y usa un individuo o lo que usted quiera ver, un ángel, una persona, o muchas veces hasta él mismo iba a dar un mensaje para que ese mensaje fuera dado. Ese es profecía como revelación. Había profetas o profecía en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Será que hay? Vamos a leer Hechos. Aquí había muerto Jesucristo. O sea que si habían profetas. Si habían, hermanos. Habían profetas, profetisas que ejercían este don en aquel entonces. El don de profecía todavía estaba vigente cuando Cristo murió. Y lo vamos a leer textualmente en Hechos 11, 27 y 30. En aquellos días unos profetas, si habían todavía, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, estamos viendo el don de profecía, aquí estamos viéndolo, daba a entender por el Espíritu, y es el Espíritu Santo porque está en mayúscula, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió
en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos que sí habían o estaba vigente el don de profecía en el nuevo pacto. Estaba vigente y lo vemos. Agabo era uno de los profetas. Agabo era uno de los profetas. La gran pregunta es, ¿será que hoy en día está activo el don de profecía como revelación? Ojo, como revelación. Porque aquí vemos que el Espíritu Santo a Agabo le da una visión. Y esa visión, dice la Biblia, que se cumplió al pie de la letra, como el Espíritu Santo le había mostrado a Agabo. Se cumplió. Y si ustedes se fijan, y ese es el error que algunos cometen, que toda la profecía es por un propósito. Todo esto, porque ahora, ¿cuál es el problema? Ahora viene un predicador y dice, el Espíritu Santo me está mostrando que tú tengas esto, que tú tengas lo otro. El Espíritu, Dios me está hablando, Dios me dijo. Pero Dios no le ha dicho nada. Porque si vamos a la Biblia, todas las profecías tenían un propósito no personal. Muchas veces, porque solo a Pablo sí, pero no personal con un hermano, de ser hermano. Dios te tiene una casa, Dios te tiene. Usted no va a encontrar esto aquí. ¿Por qué? Porque no es para eso. La profecía no era para eso. No era para eso, para decirle, hermanos, Dios me dijo. Y vienen y le hacen así, ¿ve? Tú ven. Dios me dijo que el otro año vas a tener un carro. Hermano, la profecía no es para eso. ¿Dónde se han sacado todo eso? Más adelante vamos a ver para qué sirve la profecía. La vamos a ver bíblicamente. ¿Para qué sirve la profecía? La profecía no es solo para decirte, Dios te da una casa, Dios me dijo, el Espíritu Santo me está hablando. Si usted se fija, la mayoría es para beneficio de la persona. Para beneficio de la persona. Para eso no es el don de profecía o no es la profecía. Vemos que aquí hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que había una gran hambre, iba a venir una gran hambre. Entonces los hermanos enviaron ayuda, dicen. Aquí lo dice. Enviaron ayudas a los hermanos que estaban pasando hambre en aquella provincia, en aquel país, en aquella ciudad. Por un propósito, no es porque yo quiera. El Espíritu Santo me habló. Ay, hermana, no, es por un propósito establecido en este entonces, hermanos. Hechos 21, 8 al 12 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando de casa de Filipo el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Otra vez menciona la Biblia Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón que tiene este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los que aquel lugar que no subiere a Jerusalén. ¿De quién está hablando Agabo? De Pablo. Que Pablo iba a ser encarcelado, atado, pero con un propósito. Hermanos, es que la Biblia es tan hermosa que cuando nosotros la vemos con una vista espiritual y con propósito, tiene sentido. Si usted lee más adelante, dice que Pablo no.
A mí no me importa morir, yo voy a ir. Y muchos le rogaban, Pablo, no te vayas, hombre, mira, te van a atar, te van a llevar a otro país. Y sabe que el propósito que Jesús le había dicho a Pablo era que Pablo iba a ir a Roma. ¿Sí? Jesús le dijo a Pablo que iba a ir a Roma. ¿Y cómo fue a Roma Pablo? Léalo en Hechos del 20 en adelante, hermano. Se cumple la palabra de Agabo. Se cumple la profecía que Agabo había dicho. No sé cuántos han leído esa historia en los libros el libro de los Hechos es hermoso, hermano. Léanlo, se los aseguro que les va a encantar. El libro de los Hechos es hermoso. Ahí vemos cómo Pablo lo agarran, porque él se fue a Jerusalén, él llegó al templo, él estaba orando y vienen los gentiles y lo agarraron. Tal como Agabo había dicho. Estaba en un juicio y lo metieron a un barco y lo mandaron a Roma en barco sufriendo. Se cumplió, pero Pablo, y eso es lo que me llega, lo que me gusta del apóstol Pablo, es que cómo amaba a la iglesia, cómo daba su vida por la iglesia y no le importaba nada, cómo amaba a Dios, cómo amaba a Jesús, cómo daba la vida Pablo por la iglesia y le daba igual si sufría y muchas veces hasta lo intentaron matar, pero él seguía y él seguía y él seguía. Por eso en segunda de Timoteo dije, he peleado la buena batalla, he ganado la fe. Ya para despedirse, es decir, a Timoteo le mandó una carta. Y en la cárcel, ya está pronto mi partida, pero he ganado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia que Dios me dará a mí, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que aman a Dios, a todos los que servimos a Dios con amor, con pasión. Entonces vemos que estas profecías no eran porque yo quiero lanzarlas, sino que tenían un propósito. Todo lo que está en la Biblia tiene un propósito y muchas veces es lo que ha confundido la gente o los predicadores o los que dicen que tienen el don de profecía, que es para cualquier cosa. Y no, esto no es para cualquier cosa, o como revelación no era para cualquier cosa. Romanos 16, 25 al 27 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, el único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, Pablo en un sentido es profeta o fue profeta, porque Pablo se le dio una revelación específica. ¿Y cuál era esa revelación, amados hermanos? A ver, la revelación era la salvación a los gentiles, que la salvación se abría, ya no solo era para los judíos, como ellos pensaban, aunque, alto, hay que hacer un paréntesis, porque la salvación siempre ha sido para todos, hermano. Para todos, judíos como gentiles, siempre. Pero los judíos, ellos, como Dios los había, obviamente Dios los escogió como primicia o ¿cómo es la palabra? Como punta de lanza, no sé cómo decirles, como un pueblo especial, algo así. Pero no significaba que Jehová no salvaba si alguien quería permanecer o pertenecer a un pueblo judío. Solo que los judíos se creían, como dicen, los grandes. Pero si usted se va al Nuevo Testamento, habían gentiles que se unían a los judíos y ya eran parte del pueblo de Dios. Obviamente tenían que hacer algunos rituales ahí, como la circuncisión y algunas cosas. Pero siempre la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido para todos. Solo que el misterio que se le da a Pablo es que esa cortina se rompe y ahora ya el evangelio, tanto como judíos y gentiles, dice, yo no hago excepción de personas. Y empieza Pablo, Dios le revela un misterio. Un misterio. Y no solo un misterio, varias cosas
que en el Antiguo Testamento no habían sido reveladas, a Pablo se le fueron reveladas. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Eso en el Antiguo Testamento no se conocía. Mas ahora a Pablo se le dan misterios que él en la Biblia están. Solo hay que leerla para encontrarlos. Amén. Entonces, vemos a Pablo aquí como parte de como siendo profeta, está dando un mensaje. O sea, ese mensaje se llama profecía. Eso es lo que es profecía. Da un mensaje revelado, como revelación. Estamos viendo como revelación que Dios mismo le revela. Amén. Este mandamiento, en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. Vemos que en este entonces, una pregunta, porque quiero que aprendamos. Una pregunta. A Timoteo, ¿dónde se le menciona la primera vez? ¿En qué libro? Vamos a ver, los que han leído la Biblia, ¿en qué libro se menciona a Timoteo por primera vez? El libro de los Hechos. Y ahí vemos que el don de profecía estaba vigente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, si no me equivoco, se menciona a Timoteo y a alguien más, no me acuerdo si a la madre, no me acuerdo, o al padre, o sea, a los dos creo que se menciona, ¿verdad, bueno, Antonio? Sí, pero creo que se menciona a dos, pero se menciona a Timoteo. Entonces a Timoteo, el pastorado que se le dio fue mediante profecía. No lo estoy inventando yo, estamos leyendo. Mediante profecía. El Espíritu Santo habló, como en el libro de los Hechos, hablaba y daba órdenes. El Espíritu Santo es Dios, sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en ese lapso de transición, se movía así porque no teníamos la Biblia. Solo había el Antiguo Testamento, los profetas, el Tanaj, como se le conoce a la ley, a los 5 primeros libros, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, todo eso, el Tanaj, estaban los Salmos, estaban los profetas mayores, los profetas menores. Esa era la escritura antes, pero no era como la tenemos ahora, eran en pergaminos. Pablo menciona, tráeme los pergaminos, si no me equivoco, o los rollos, algo así. Así tenían ellos la escritura. Siempre ha habido escritura, ¿no? Ahora, pero nosotros la tenemos ya como algo mejor, los libros ya bien ordenados, aunque no en algunos aquí no vienen bien ordenados tampoco, casi no vienen ordenados. Entonces, hablando de la profecía como revelación, y termino aquí como revelación, porque vamos a hablar también la profecía como la predicación de la palabra de Dios. Ojo, entonces, en conclusión, hemos leído la profecía como revelación. Como Dios hablaba, como Jehová habló en el Antiguo Testamento, como aún Jesús en el Nuevo Testamento también habló, dio órdenes que fuéramos a predicar el Evangelio. Esa es una profecía. Nosotros cuando predicamos, cuando nosotros le hablamos a alguien, es una profecía que le estamos dando. Es una profecía. ¿Por qué? Porque es un mensaje que Dios nos da que le demos a una persona. Aunque ahora Dios ya no nos habla audiblemente o que escuchamos la voz de Dios, pero Dios nos habla mediante su palabra. Y nosotros cumplimos en llevar esa profecía, ya ese misterio dado que se le dio a Pablo, que las personas tienen que creer al Evangelio de Jesucristo. Entonces, profecía como predicación de la palabra. Y quiero llevarlo a 1 Corintios, porque ahí se menciona el don de profecía. El don de profecía como revelación. Ahí estaba vigente. En el libro de los Corintios podemos que sí estaba vigente el don de profecía como revelación. Sí, estaba vigente.
el de las lenguas y el de profecía. Que Dios podía revelarse a una persona y esa persona podía dar una palabra de parte de Dios. Ojo, de parte de Dios. Pero el 1 Corintios 13, 8 dice, escuche bien, escuche. 1 Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice ahí? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está hablando de los dones, que está hablando en este contexto. Me gustaría a mí poder predicar el 12, el 13 y el 14 juntos, para que usted pueda ver lo de los dones, algunos dones que hay aquí. Pero el mismo, no lo estoy diciendo y usted lo está leyendo con sus propios ojos, que ese don de profecía iba a acabar, se iba a terminar. ¿Por qué? Repito, porque tenía un propósito específico. El don de profecía tenía un propósito específico. No era porque yo lo quiero tener. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, ya no se necesita ese don. Ya no se necesita. Por eso el apóstol Pablo dijo, la profecía acabará. O sea, ese don. Y el contexto, y ustedes lo han leído creo, está hablando de los dones, el don de ciencia, el don de lenguas. Algunos dones iban a cesar. ¿Por qué? Porque ya no iban a ser necesarios. Y Pablo en el capítulo 13 o en el 14, creo que sí, ahí explica él detalladamente. Explica detalladamente. Ahora, ¿qué le tengo que decir yo? Un ejemplo a usted, algo nuevo. Nada, ya lo tenemos todo aquí. ¿Para qué el don de profecía? Si ya lo que Dios le va a decir está aquí en la palabra, y lo que tenemos que hacer ahora es nosotros predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Eso es el don de profecía que, según yo, o yo viendo, o yo analizando, prácticamente este don se les da a los pastores. No solo a los pastores, pero sí a algunos hermanos en específico, que tienen este don de profecía, que se desenvuelve bien, que trata de dar un mensaje claro, que exhorta, porque para eso es, y más adelante lo vamos a ver, que exhorta, que enseña. Ese es el don de profecía. Prácticamente este don el Espíritu Santo, creo yo, le da a los pastores y a algunos hermanos. No todos, porque no todos se pueden parar aquí. Si usted ha fijado, no todos se vienen a parar aquí y tienen como ese don de expresarse, de enseñar, de redarguir, de exhortar. No todos lo tienen. Entonces ese don se le ha dado a algunos de la iglesia. El don de profecía como predicación. Entonces ya no hay algo nuevo que yo le pueda dar. Yo le voy a decir, Dios, revélame algo, Dios. Revélame. Hermanos, ¿no? Miren, lo que Dios les va a hablar, aquí está en la Biblia. Para ser buenos vecinos, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos, para ser buenos en nuestro lugar de trabajo, para ser buenas personas con los de la comunidad. Aquí está. ¿Qué más nuevo quiere que le dé Dios? ¿Qué más nuevo quiere que Dios nos revele? Ya no hay revelación nueva. Porque si hay revelación nueva, hay que poner en la Biblia. Dios no terminó de revelar. Dios reveló desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde que la tierra empezó hasta que terminó. A Juan ya le reveló todo. ¿Sí? Imaginen que Dios se dio la tarea de revelarlo ya hasta el fin. Ya, Juan, sube, te voy a mostrar, te voy a revelar lo que va a pasar en el futuro. Sencillo, ya la revelación ya está dada.
Y eso que yo te revelo que te van a venir $1,000, que Dios me dijo esto, falsos. Y puedo decirles que son falsos, que Dios no les ha dicho nada. Porque la revelación ya está dada. Prediquemos la palabra y eso es lo que ahorita vamos a ver, la Biblia nos dice. Prediquemos la palabra de Dios. Entonces, profecía como predicación de la palabra. Ya vamos a terminar, hermano. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, qué casualidad que a nadie o en las cartas doctrinales se le recomienda ir a dar profecías, nuevas revelaciones, fíjense. Más bien, el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, hey, predica la palabra. No le está diciendo, hey, Dios te va a revelar algo y tú se lo das al pueblo. No, solo le dice, hey, Timoteo, hijo mío, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que Pablo le había enseñado a Timoteo. No se le está diciendo, Dios te va a revelar algo oculto y tú tienes que predicarles eso a los hermanos. No, predica la palabra. Aquí vemos 3 puntos o 3 cosas que solo quiero leerlos. ¿Qué significa redarguir? Solo las explicaciones ahí. Redarguye, reprende y exhorta. ¿Qué significa? Redarguir, convencer a alguien de su error o culpa, mostrarle con claridad que ha fallado y refutar sus argumentos falsos. ¿Con qué se hace eso, hermanos? ¿Cómo se le redarguye a una persona que está sentado ahí? ¿Será que Dios me tiene que revelar? Mire, el hermano está en pecado. ¿Tú ves? No, hey. La Biblia dice que esto es pecado, mira. La misma palabra de Dios redarguye a uno, ¿sí o no? ¿Será que el hermano está predicando para mí esta noche? ¿Será que me conoce la vida? No, es que la palabra lo redarguye, hermano. No hace falta que Dios me revele algo y yo vengo y te digo, hermano, Dios me ha dicho, Dios me mostró que tú estás en él. No, hey, la palabra. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, no. Hey, la Biblia lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo. Por eso le dijo, redarguye. Ajá. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Sí. Entonces dice, reprende. ¿Qué significa reprender? Corregir, amonestar o detener con autoridad una acción, buscando siempre guiar a la persona hacia el bien. Hermanos, esto nos reprende, nos exhorta, nos reprende, nos redarguye la palabra de Dios. Y la hermana lo dijo. La palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir y todo. Usted lo puede ver. Exhortar, llamar a alguien al lado para animar, aconsejar o corregir con amor y con el fin de fortalecer su fe. La Biblia no solo nos redarguye, no solo nos reprende, también nos exhorta, nos motiva a seguir adelante, nos muestra a Dios su amor. ¿Sí o no? Aquí está. No hace falta que Dios me revele algo hoy en día, hombre. Aquí está, lea esto, estúdiela. Las promesas, creámoslas, mejor dicho. Porque yo también me incluyo. Creamos las promesas de Dios. Creamos las promesas de Dios. 2 Timoteo 4, 16, 17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que cumpliera la predicación, dice Pablo. Que todos los gentiles oyesen y así fue librado
fui librado de la boca del león. Pablo predicó el mensaje de salvación. Con muchas dificultades, pero lo hizo. Amén. Primera de Corintios 9:1. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. No sé si impuesta necesidad nosotros para anunciar y ir como profetas a aquellas personas y llevar un mensaje de parte de Dios. Como profetas. No es que seamos profetas en un sentido de título, pero sí somos profetas en un sentido de llevar un mensaje, porque eso es lo que cumplía el profeta, llevar un mensaje. Pero ahora el mensaje que tenemos que llevar es la palabra de Dios. Solo me faltan 2 versículos y termino. Primera de Tito 2:1. Pero tú habla a los que están de acuerdo con la sana doctrina. Ahí le da unas especificaciones a Tito, que predique la palabra, la sana doctrina. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, el mensaje de salvación. Efesios 6:14-15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A esto nos ha llamado Dios, iglesia, a llevar el mensaje del evangelio de la paz. Y cuando habla de la paz, no habla de que vamos a tener tranquilidad en nuestro corazón. Cuando habla de la paz es que Dios nos da la reconciliación. O sea, que Él va a estar en paz con nosotros por el pecado. Que esa pared, ¡fum!, ahora hay paz yo y Dios. ¿Por quién? ¿Por mis obras? ¿Por lo que yo haga? No, por Jesucristo. Llevemos el evangelio. Llevemos esa profecía que ya ha sido revelada y que ya no hace falta que Dios nos revele algo nuevo. Llevemos la profecía ya dada. El evangelio a los que lo necesitan. Llevemos el evangelio. ¿Y cuál es el? Usted me dice, hermano, ¿y cuál? ¿Qué es lo que tengo que predicarle a esas personas que son pecadores y van para el infierno? Que necesitan un Salvador. Y ese Salvador ya murió hace 2026 años en la cruz del Calvario para darles vida. Que Jesús murió por ello, para darles salvación. Que Jesús murió para darle vida eterna. Pero no que solo murió, sino que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio de la salvación. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Que Jesús murió. Bueno, que Jesús vino siendo Dios. Fue a la cruz. Ese es el evangelio de la salvación que la gente tiene que creer de corazón. Fue a la cruz. Murió al tercer día. Perdón, murió. Resucitó al tercer día. Y fue llevado en gloria y está a la diestra del Padre. El que cree eso de corazón, con toda su alma, rinde su vida a eso, cree de corazón, obviamente de corazón, no un creer vano, sino de corazón, es salvo. Para siempre. Dios le da vida eterna, Dios le da, lo hace nacer de nuevo, Dios le da la justificación, lo redime, lo santifica, lo glorifica, lo sella. Muchas cosas hace Dios por él. Lo adopta como hijo para siempre, pero tiene que creer de corazón este evangelio. Ahí habla del evangelio. No un evangelio que, hermano, venga a Cristo y mira, si estás enfermo, Dios te sana. Si estás en deuda, Dios te saca y ven y Dios te quiere ver bien.
y no le hablan que somos pecadores y necesitamos que Dios nos salve. ¿Sí? ¿A cuántos no les predicaron un evangelio de eso? Yo estaba en la iglesia y yo no sabía, hermano. Según yo, mi panorama, lo que me habían metido en mi cabeza era que yo tenía que ir a la iglesia para ser salvo. O sea, estar ahí, permanecer, hacer muchas cosas, muchas penitencias, muchas obras, y así yo era salvo. Eso es lo que a mí me habían metido. Pero cuando voy a la Biblia, yo encuentro algo maravilloso. Que Dios me salva por gracia. Que Dios me salva porque Él quiso, murió por mí. Un regalo. Y me doy cuenta de algo maravilloso. Y ahora mi vida es diferente porque ahora mi perspectiva del evangelio no lo miro de esa forma que lo miraba antes, que me cargaba y por eso no podía seguir adelante, porque me cargaba, no podía, porque supuestamente era por obras la salvación. Entonces eso me abrumaba y yo pecaba y yo decía, no, Dios, no puedo. Caía. Porque no podía, no había entendido y yo quería con esfuerzos propios tener la salvación, llegar al cielo con mis propios medios. Pero cuando miro yo y voy a la Biblia y digo, hey, la salvación es por medio de Jesucristo, y yo, si soy bruto, queriendo llegar por mis medios, ¿cómo no iba a poder, hombre? No se puede. No se puede llegar a Dios, al cielo, con los medios de uno, con el esfuerzo de uno, con las obras de uno. Solo con la obra redentora de Cristo Jesús se llega al cielo. Solo así se llega al cielo. Y obviamente, no quiero que malinterpreten que no hay que obrar, no hay que portarse bien, no hay que alejarse del pecado. Obviamente que sí. Obviamente que para eso nos ha llamado Dios al Evangelio, para apartarlos de iniquidad, para no usar la libertad como ocasión de pecar. No. Pero mejor le dejo la salvación a Cristo, que Él me salve, que Él me lleve al cielo. Amén. Entonces, esta es la profecía. Aquí está la profecía, amados hermanos. Ya está dada. Ahora Dios capacita a algunas personas para que nosotros podamos dar el mensaje. Y a ustedes y a todos nos ha capacitado para ir a predicar el evangelio de salvación. Amén. Aquí está la profecía, ya está dada. Ya no hace falta que otro venga y te diga estas cosas. No. Y así culminamos, las 8:19. Esto es el don de profecía. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos.